Ok, bueno, entonces, buenas noches para todos los participantes de este curso de enfermedades neurodegenerativas. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Imperial de las Américas. Estamos en presencia del doctor Armando Peso. Él es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está cursando maestrando en en ciencias en investigación epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es asistente de investigación de la unidad de cisticercosis del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú y es ex coordinador de la línea de investigación de neurología de la Sociedad Científica de Stanford. Entonces, doctor, un placer como siempre contar con tu presencia y espero que sea el agrado de todo. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya, por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Se ve bien y se te escucha bien, hermano, no te preocupes. Perfecto, entonces empezamos. Bueno, antes que nada, me presento nuevamente. Mi nombre es Armando Peso. Como ya mencionó Sergio, soy egresado de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Ciencias Epidemiológicas y asistente de investigación de análisis de COSIS del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre demencia de cuerpos de Lewis. Esa es una enfermedad bastante interesante, no tan conocida, pero que en realidad debería ser más conocida por nosotros porque no es tan poco común, como lo vamos a ver en adelante. A ver, primero, durante los años 80 o 90, hubieron otros nombres que se asociaron a esta misma patología. Algunos lo llamaban variante con cuerpos de Lewis de la enfermedad de Alzheimer, otros lo conocían como demencia senil con cuerpos de Lewis, otros lo llamaban como enfermedad cortical de cuerpos de Lewis. Entonces, todos estos nombres son nombres atribuidos a la enfermedad que ahora llamamos como demencia de cuerpos de Lewis. Como tal, la demencia de cuerpo de Lewis es la segunda causa de demencia degenerativa, solo por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está relacionada muy íntimamente con la enfermedad de Parkinson, porque es una enfermedad que está asociada es una expresión de la conocida como enfermedad por cuerpos de Lewis, que es causada por los depósitos de alfa-sinucleína. Dependiendo del lugar donde se deposite esta alfa-sinucleína, es que vamos a causar Parkinson o vamos a causar demencia por cuerpos de Lewis. Además, también se ha encontrado que los pacientes con demencia de cuerpos de Lewis presentan una alteración en el gen PARC11. Entonces, hasta aquí más o menos ya estamos viendo que esa enfermedad no es una enfermedad tampoco común, ¿ya? Es la segunda causa de demencia degenerativa. Eh, Está muy íntimamente relacionada con el Parkinson, por lo que vamos a ver algunas características que se van a aparecer. Y también tiene un origen común con este, que es la del depósito de alfa-sinucleína. Y bueno, la parte genética que también nunca debemos de olvidarla, que es la presencia de alteraciones en el gen PARC11 en los pacientes con esta enfermedad. Bueno, antes de pasar, quisiera que ustedes me contaran si quizás alguno de ustedes he visto que ahí también está la sociedad de la línea de neurología de su sociedad aquí presente. Quisiera saber si alguno de ustedes ha visto, ha conocido un poco de esta enfermedad o quiere comentar algo sobre esta parte de la enfermedad. Quisiera que esta no sea una clase o una clase de universidad, porque no es la intención de eso, y no quiero que sea algo más de ida y vuelta, quiero que haya un diálogo entre ustedes y yo. Entonces quisiera saber si alguien conoce esta enfermedad o algo de esta enfermedad que quiera comentarlo. Si alguno de casualidad en su práctica clínica
en las rotaciones por los servicios de neurología dentro de la universidad han visto pacientes con demencia con cuerpos de Lewis. Te leo si es que te llegan respuesta al chat, doctor. Por lo menos por mi parte yo nunca he visto. Y A ver, responden en el chat. No sé si vos estás sí, leyendo el chat, doctor. sí, ¿O querés sí, que te lea? sí, a ver. En el chat Sí. veo que Leticia ha comentado. Yo lo que sé es que la enfermedad es confundida normalmente. Exactamente. Como ya mencionamos, es una enfermedad que está bastante asociada con el Parkinson, por ello es que muchas veces, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad, es confundida con el Parkinson. Ya vamos a ver que más adelante, cuando veamos las características, que hay cosas que la diferencian, pero es muy común que al inicio de la enfermedad algunos neurólogos lo puedan confundir. Eh, bueno, también, sí, claro, el actor Latte lo ha padecido. O lo padece en realidad, porque recuerda que es una enfermedad degenerativa, que bueno, falleció, creo, ¿no? Pero claro, la enfermedad es una enfermedad degenerativa que lamentablemente no tiene cura. Bueno, entonces sigamos. A ver, disculpen, ¿dónde está? Acá está. Ya. Bueno, si hablamos de epidemiología de esta enfermedad, esta corresponde a entre el 10 y 15% del global de las demencias, entendiendo que el primer puesto lo ocupa, como ya mencionamos, la enfermedad de Alzheimer, que abarca hasta el 75% de las demencias. También es un poquito más común en hombres que en mujeres, un poco, no es mucho. Y bueno, que alrededor del 30% de las demencias entre 60 y 90 años se atribuyen a la demencia de cuerpos de Lewis. Como tal, la demencia de cuerpos de Lewis se puede considerar como una demencia de tipo primaria. Podemos ver cambios visoperceptuales, algunas disfunciones ejecutivas y de atención. Eh, y también algo que es característico de esta enfermedad es el acompañamiento de alucinaciones visuales y fluctuaciones en los cambios mentales y bueno, y claramente el punto por el que lo confunde con el Parkinson es porque presenta parkinsonismos. Bueno, me adelanté un poquito en la anterior diapositiva. Las 5 características clásicas de la enfermedad perdón, de la demencia por cuerpos de Lewis son en sí la demencia, el parkinsonismo, que es muy clásico durante el primer año, y es por eso que el diagnóstico inicial es bastante veces confundido con Parkinson per se, alucinaciones visuales de inicio muy precoz, que son lo que lo diferencian principalmente de los pacientes con Parkinson claro, ¿no? Y no un Parkinson, es un Parkinson completo, es esta presencia de alucinaciones visuales, que un paciente con Parkinson no va a presentar. Además, otra cosa que podemos encontrar en los pacientes con demencia del cuerpo de Lewis es la hipersensibilidad a neurolépticos. Sobre todo, la clorpromacina, el haloperidol y la tioridazina son medicamentos que son bastante mal tolerados por los pacientes con enfermedad de cuerpo, con demencia de cuerpos de Lewis, perdón. Eh, lo que puede ocurrir en esos pacientes cuando toman este tipo de medicamentos es, pueden presentar catatonías, o van a presentar también empeoramiento en la clínica, sobre todo en las funciones cognitivas. Y bueno, esto también va a verse más acentuado con las fluctuaciones clásicas que tiene esta enfermedad. Ustedes van a ver que puede ser que un día un paciente con demencia del cuerpo de Lewis esté totalmente lúcido, conectado, atento, y al día siguiente va a estar totalmente desubicado. No va a poder reconocer a las personas, va a presentar alucinaciones, y es esto algo que es un componente social muy difícil de esa enfermedad, porque esta fluctuación en la clínica hace que los cuidadores de estos pacientes se desgasten muy fácilmente, ¿no? A diferencia de otras enfermedades que son de avance progresivo y constante, ¿no? O sea, una persona por ejemplo, un Alzheimer,
Claro, los normales cambios que a veces pueden tener, pero en general van a tener una regresión bastante más consistente, ¿no? Todos los días va a probablemente ser un poquito menos que el día anterior. Otra característica que podemos ver con estas personas es anomalías del comportamiento asociado al sueño REM. ¿Qué me refiero? Pueden también tener sueños muy vívidos y bastante terroríficos, por lo que mencionan ellos. Eh, Ellos van a sentir que están actuando en sus sueños. Eh, Generalmente esto va a hacer, puede tener problemas para poder diferenciar el sueño y la realidad. Además que en la realidad va a presentar alucinaciones que generalmente son asociadas a visualización de personas o animales. No van a ser imágenes totalmente imaginarias, sino pueden ser cosas que realmente podría haber en la realidad. Y bueno, con todo este contexto, eh, va a ser algo bastante problemático para la persona, sobre todo en las etapas iniciales, porque la persona se va a dar cuenta que tiene problemas y le va a causar estrés por ser consciente de esto. Y el problema es que muchos, hasta el 75% de los pacientes con demencia del cuerpo de Lewy van a desarrollar alucinaciones. Eh, Otras características que podemos ver, que ya son más asociadas a los parkinsonismos, van a ser lentitud en el movimiento y también en el pensamiento. Estos pacientes también son comúnmente conocidos por desarrollar muchas veces, presentar varias caídas, o sea, lesiones en el cuerpo por caídas comunes, pérdida fácil del equilibrio, pueden presentar episodios o crisis sincopales, hipotensión ortostática, que obviamente va a hacer que la frecuencia de ocurrencia de caídas en esos pacientes va a ser mayor, por lo que generalmente no pueden estar, siempre tienen que estar acompañados. Eh, También esta demencia puede presentar generalmente un síndrome parkinsoniano que va a preceder a la demencia. O sea, por esto es que muchas personas inicialmente son confundidas con personas con síndrome de Parkinson, porque el parkinsonismo va a ser lo primero que va a aparecer en el paciente, aunque existe un porcentaje menor de pacientes con síndrome, con demencia de cuerpo de Lewis que pueden presentar el parkinsonismo a la vez que la demencia, pero son los menos, ¿no? Lo más común es que primero veamos el síndrome parkinsoniano y luego recién la demencia en sí. Si vamos a tratar de diferenciar las dos enfermedades, las dos enfermedades con las que más comúnmente se tiene que hacer un diagnóstico diferencial es con el Alzheimer. Y si vamos a ver esto, las diferencias comunes con el Alzheimer son que en la enfermedad en la demencia por cuerpos de Lewis, la atención y la concentración están más afectadas que la memoria, y esto es más característico de la demencia del cuerpo de Lewis que el Alzheimer. En el Alzheimer recordemos que lo primero que se ve afectado es la memoria, y la atención y la concentración son las que más tardíamente van a ser comprometidas. Además, en una enfermedad del cuerpo de Lewis vamos a presentar cambios motores por su componente de ser un parkinsonismo, cosa que obviamente en el Alzheimer muy pocas veces podemos ver, al menos en un Alzheimer puro. Si vamos por el otro componente, por la diferencia con el Parkinson, podemos ver que el temblor va a ser menos común que en la enfermedad de Parkinson en sí. Y en realidad podemos englobar las características que lo diferencian de uno y otro en dos características grandes, ¿no? Cuando hablemos de características similares al Alzheimer, vamos a ver que la demencia del cuerpo de Lewis y el Alzheimer se parecen en que ambos tienen cambios cognitivos. Esto es por pérdida de las neuronas colinérgicas. Y cuando vemos por el lado del Parkinson, vamos a ver que van a presentar ambos cambios extrapiramidales. Y esto es por la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Entonces recordemos, cuando hablemos del componente
cognoscitivo de la enfermedad perdón, de la demencia de cuerpos de Lewis. Estamos hablando de la pérdida de neuronas colinérgicas, y cuando vemos el componente de cambios extrapiramidales, estamos hablando de la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Si hablamos del diagnóstico, el diagnóstico se va a poder hacer principalmente de forma clínica. No, no hay un examen auxiliar que pueda facilitar el diagnóstico de forma categórica, por lo que generalmente se considera que alguien presenta la demencia de cuerpo de Lewis cuando presenta estos cambios fluctuantes cognitivos, y dos de las características principales, que son estas cinco, perdón, estas cuatro. La última obviamente es la que ya mencioné. Si presenta las fluctuaciones cognitivas, y dos de estas cuatro, ya podemos mencionar que podemos sospechar de una manera bastante fehaciente de que estamos frente a una enfermedad, una demencia por cuerpo de Lewis. Hay otros criterios que son unos criterios más actuales, como por ejemplo el excesivo sueño diurno. El reporte de los pacientes que mencionan que a veces toman siestas, y estas se pueden prolongar hasta más de 2 horas durante todo el día. Tienen episodios durante el día de mirada fija al infinito, y episodios de lenguaje incoherente, ¿no? Esas cosas se van a ver claramente al inicio de la enfermedad, un poco de manera esporádica, y con el avance de la enfermedad van a ir aumentando en su frecuencia. Si vemos estos criterios, 4 criterios que hemos mencionado, podemos estar bastante seguros de que podríamos estar frente a una demencia por cuerpos de Lewis. Como ya había mencionado, los exámenes auxiliares generalmente son un poco esclarecedores del cuadro, pero algunos pueden reportar que en la punción lumbar podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo niveles de proteína elevados, de proteína tau específicamente, y a veces también niveles de homovanílico, de ácido homovanílico disminuidos. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a encontrar atrofia cerebral importante, sobre todo en los lóbulos temporales. Parece bastante a la enfermedad, a las otras enfermedades que ya había mencionado, por lo que ese es un problema y no nos permite diferenciarlo del Parkinson o del Alzheimer. Por otro lado, si vemos el SPEC o el PEC, vamos a encontrar hipometabolismo y también en el lóbulo occipital, muy similar a los cuadros de Alzheimer, aunque generalmente con menor compromiso. En teoría, eso tiene que ser evaluado por una persona con mucha experiencia en esta enfermedad para poder diferenciarlo, porque al ojo poco entrenado quizás pueden impresionarse de la misma enfermedad. En cuanto al tratamiento, en realidad es bastante complicado por ser una enfermedad neurodegenerativa. No hay un tratamiento que nos diga que mejore claramente todas las características de la enfermedad. Algunas personas o algunos especialistas sugieren dosis bajas de quetiapina, que pueden ser de gran ayuda para el manejo de la conductual del paciente. Eh, También las alucinaciones visoespaciales pueden tratarse por medios farmacológicos, pero generalmente lo que se recomienda es que se trate al paciente de una manera social. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Presentarle actividades que le permitan mantener la atención o que estén despiertos durante el día. Y esto no solamente va a hacer que el paciente pueda disminuir la frecuencia de alucinaciones, sino que también va a combatir otro de los problemas principales que tienen estos pacientes, que es la depresión.
Por obviamente, como ya mencioné, ellos son muy conscientes de la enfermedad que presentan. Y al ser conscientes de ello, el nivel de estrés y depresión que pueden desarrollar por esta enfermedad degenerativa, progresiva, y saber que no tienen una luz al final del camino, como se podría decir, es bastante frustrante para ellos. Por lo que algunos también recomiendan la utilización de inhibidores de recaptación de serotonina para poder apoyarlos un poco, ¿no? Eh, En cuanto al uso de levodopa para el manejo de la clínica parkinsoniana, se aconseja, al igual que como en el Parkinson, iniciar con dosis bajas de levodopa e ir aumentando de forma progresiva su dosis dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? También algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que no podemos utilizar anticolinérgicos con estos pacientes. Recordemos que de por sí un efecto secundario de los anticolinérgicos es la ocurrencia de agitación o alucinaciones. Si esto lo aunamos a que ya de por sí el paciente puede estar agitado y más aún puede estar presentando ya alucinaciones visuales, el cuadro es un poco complicado, ¿no? Vamos a agregarle un posible riesgo de mayor agitación de alucinaciones. Entonces, por esto se recomienda fuertemente de que no se utilicen anticolinérgicos en ese tipo de pacientes. Bueno, esa es una visión bastante escueta del cuadro. Quisiera ahora que, por favor, me realicen sus preguntas o si tienen alguna duda que quieran que podamos explayarnos ahorita. Buenísimo, doctor, espectacular la conferencia. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, como siempre, pueden escribir en el chat o prender su micrófono sin problema alguno. Yo más bien una consulta acerca de la frecuencia, doctor. No sé si me podría decir si en el último año tuviste algún caso de esto, pudiste ver, o tuviste algún conocido que llegó a ver, más o menos cuántas Eh, veces se ven. no, como les mencionaba, bueno, en lo que yo estoy trabajando, que son pacientes con cisticercosis, es poco frecuente ver pacientes, cuadros como este, ¿no? Y en las rotaciones de neurología que tuve durante mi carrera, no he visto pacientes con enfermedad con demencia por copos de Lewis. Eh, Pese a ello, sí he escuchado de casos, o sea, de un par de casos dentro de los hospitales en que he trabajado, perdón, en que he estado rotando yo. Entonces, como digo, tan común tampoco es porque de por sí las demencias tampoco son tan frecuentes, pero sí hay casos que se pueden encontrar en la práctica clínica diaria. Excelente. No sé si entonces queda alguna otra pregunta, algo que quieran consultar. Ok. Creo que no hay pregunta entonces, doctor, te agradezco la verdad por esta colaboración. Acá un poco. Exacto, Leticia. El diagnóstico definitivo es a al examen, eh, al corte, ¿no? Al corte del cerebro podemos ver los depósitos de alfa-sinuleína y ahí podemos hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Lamentablemente, de otra manera no hay forma de tener un diagnóstico certero, solo un diagnóstico clínico
presuntivo bastante fuerte, pero no un diagnóstico fehaciente de la enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, creo, les agradezco mucho por haber estado hoy aquí. Como siempre, ahí tienen mi correo si tienen alguna pregunta sobre esto o sobre investigación, que saben que son los dos tópicos digamos, en los que me muevo yo. Eh, Encantado de poder ayudarlos si está en mis manos, si es posible ayudarlos. Entonces, ya nos veríamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, chicos. Buenísimo, Armando. Un gran saludo y vamos a estar en contacto entonces. Hasta luego. Ok, hasta luego. Muchas gracias.